La disminución del poder militar de Washington está haciendo que el presidente Joe Biden analice bien sus opciones y considere ir a una verdadera negociación con Rusia ante la mirada incrédula de la comunidad internacional. Y es que de acuerdo con las últimas exigencias dadas a conocer por Vladimir Putin, Washington tendría que limitar drásticamente su influencia en Europa del Este, algo en lo que muchos analistas no creen que la Casa Blanca esté dispuesta a ceder. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Biden se dio cuenta de su error y ahora busca desesperadamente que Vladimir Putin se siente a negociar con él. Tras analizar la situación en la que se encuentra su respuesta militar, el inquilino de la Casa Blanca envió a sus emisarios a comunicarle al Kremlin que estaba listo para discutir las propuestas rusas dadas a conocer recientemente, incluso si los documentos incluyen ciertas cosas que para ellos son inaceptables. Con esas declaraciones, Washington se rinde oficialmente ante el gobierno de Rusia, que ha dejado claro, en más de una ocasión, que no va a permitir el aumento de la influencia de la OTAN y de la Casa Blanca en la región euroasiática. Y ese escenario era el único posible, según el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, quien declaró que una nueva confrontación está sobre la mesa si OTAN y Washington no proporcionan garantías de que no se desplegarán en Ucrania o Georgia armas prohibidas por el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y Menor, del que Donald Trump se retiró el 2 de agosto del 2019. De acuerdo con Ryabkov, la falta de progreso en dirección hacia una solución político-diplomática de este problema llevaría a que la respuesta de la Federación Rusa sea militar y militar técnica, una posibilidad que mantiene en vilo a la comunidad internacional. En palabras de Ryabkov, la expansión de la OTAN contradice desde hace tiempo el principio de que la libertad de formar parte de alianzas no debe ir en detrimento de la seguridad de otros países, razón por la que Rusia ha decidido imponerse a las intenciones del organismo de integrar a Ucrania y a Georgia a la coalición. Las intenciones de la OTAN, que claramente buscan responder a la necesidad de Washington de contrarrestar la influencia de Rusia y China en la región, atentan, según Ryabkov, con un principio básico de la sociedad en el que se estipula que los derechos de un individuo terminan donde comienzan los del otro. La violación de ese principio, que además es una de las líneas rojas impuestas por el presidente Putin, no garantiza ni refuerza la seguridad de los países que quieren integrar la alianza, sino que la pone en peligro por la respuesta que ha prometido el gobierno ruso a cualquier acción que amanece en su territorio. Y Vladimir Putin no juega cuando asegura que habrá consecuencias, pues prometió que reaccionaría de manera firme y contundente a las acciones inamistosas de sus vecinos, asegurando que está en todo su derecho. La firmeza con la que se ha expresado Putin sobre este tema y el decaimiento del sistema de defensa de Washington, que se ha visto opacado por los avances rusos en el área, son en definitiva los responsables del cambio de opinión de Biden. El mandatario, que al principio se mostró intransigente en sus pronunciamientos sobre la situación entre Ucrania y Rusia, no tardó mucho tiempo en atender las demandas de Putin, a pesar de que muchas de ellas son consideradas absurdas por las restricciones que impone. Y no podía ser de otra manera, luego de que se conociera el poder de las nuevas armas desarrolladas por Rusia, como el misil hipersónico que no puede ser derribado por ningún sistema de defensa y por uno de sus más firmes aliados, la República Popular China. Ya lo había advertido en el 2018 un estudio de la Comisión para la Estrategia de Defensa Nacional de Washington, en donde quedaba claro el riesgo que corre la Casa Blanca si llegara a afrontar más de un conflicto a la vez a una guerra contra Rusia o China. De acuerdo con el informe, la superioridad militar de Washington se ha erosionado hasta un nivel sumamente peligroso,
Y aunque han pasado 3 años desde su publicación, las condiciones que describe el documento no han cambiado. Podría decirse, en efecto, que las condiciones militares de ese país más bien empeoraron durante la pandemia, ya que los recursos que se destinaban en el pasado a esta área tuvieron que ser redirigidos con urgencia a satisfacer otros conceptos. Esto llevó a que para el 2021 el gasto militar combinado de China y Rusia superara al de Washington, lo que permitió a la nación asiática acortar las brechas de capacidad en su búsqueda por convertirse en la principal superpotencia del mundo. Y eso se explica en que el presupuesto destinado por el presidente Biden para cubrir los proyectos y el mantenimiento del Departamento de Defensa terminó quedando $6,000 millones por debajo del presupuesto de la administración Trump. Off 3, 3, 2, 1, 0. Mientras eso ocurría, Rusia y China, las principales naciones contendientes de Washington por el control de la geopolítica global, mejoraron sus capacidades militares por mar, tierra y espacio y repuntaron en el desarrollo de Internet para hacerle frente correctamente a su enemigo, uno que ha tratado de controlarlos por años. Según el Departamento de Defensa de Washington, podrían perder en confrontaciones y conflictos en los que están inmersos hoy en día si no renuevan de forma coherente y con recursos importantes departamentos y agencias dentro del gobierno dedicadas a la diplomacia, la inteligencia, la política económica y la desinformación. De acuerdo con Thomas G. Mahken, presidente y CEO del Centro de Evaluación Estratégica y Presupuestaria de Washington, el principal desafío que su nación debe abordar es prepararse para la posibilidad cada vez mayor de un conflicto entre grandes potencias. Pero a pesar de los aparentes esfuerzos por avanzar en esta área, Washington no ha visto resultados. Esta misma semana se conoció que la tercera prueba del misil hipersónico que desarrolla para competir con el ruso y chino también fue todo un fracaso. Como lo dijo el propio Vladimir Putin recientemente, Moscú y Washington mantienen la paridad sobre armas nucleares y de misiles. Sin embargo, cuando se habla del desarrollo de nuevas armas, Rusia ocupa el primer lugar en el mundo. De acuerdo con recientes informaciones, la Federación de Rusia está acumulando un poder militar sin precedentes en el Ártico, en donde también se encuentra probando sus armas más nuevas, en una región recientemente libre de hielo debido al cambio climático. Según un informe hecho público por Christopher Ford, quien fue subsecretario de Estado para Seguridad Internacional y No Proliferación, existe un arma diseñada por Rusia llamada Poseidón, que es capaz de inundar las ciudades costeras con tsunamis radioactivos. De ser cierta la existencia de estas armas, se explicaría el cambio de actitud de Washington, que ahora busca desesperadamente un diálogo con Rusia al que la OTAN seguramente no tardará en unirse. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.